Aló, aló. Hola amigos. Bueno, vamos a organizar nuestra mesa de trabajo. Van a ver la importancia que tiene estar bien organizado antes de comenzar una estratificación. Primero que todo, bienvenidos a nuestro curso, a nuestro entrenamiento gratuito, un mini curso que vamos a compartir, algunos tips que yo sé que les van a servir mucho. Lo primero que vamos a tener listo, con ayuda de nuestro personal asistente, es todos los descartables, ¿cierto? Que no nos falte nada, los guantes, las gasas, los algodones, para mantener el ambiente seco y para tener, pues por supuesto, todos los niveles de bioseguridad. Las gasas son para limpiar el instrumental. Como vemos aquí en el video, podemos también tener lista nuestra planeación. Esa planeación fue previamente aprobada. Estamos organizando la mesa para nuestra estratificación el día definitivo. Entonces, antes de comenzar, muchos minutos antes de que llegue el paciente, tenemos que tener la mesa bien organizada. Modelo inicial del paciente, encerado, matriz palatina de ese encerado, y si puedes complementar con otras matrices, pues muchísimo mejor. Por supuesto, nuestro instrumental básico y las espátulas de preferencia. Nosotros vamos a indicar luego para qué sirve cada una de las espátulas, pero por ahora en tu checklist las espátulas de preferencia. Por supuesto, todo el instrumental para profilaxis. Nosotros hacemos profilaxis con clorexidina, entonces clorexidina, seda dental, cepillo, pieza de baja, pieza de alta, y la lámpara de fotocurado. Si solo tienes una lámpara, pues recuerda que esté muy bien cargada para ese día, que tenga las baterías a full o que tengas una batería de repuesto cargada siempre. Es para nosotros importante, como ya lo voy a indicar más detenidamente, el aislamiento, ya sea relativo o absoluto, con tela de caucho, que te permita trabajar con las manos libres, que no estés preocupado por controlar la humedad o que el paciente no cierre la boca, sino que tus manos estén libres porque tu paciente está bien retraído, los labios y los carrillos, y está todo controlado. Vamos a hacer también una muy buena adhesión. Para eso sabemos que necesitamos bien ácido ortofosfórico, el adhesivo de tu preferencia. Para este caso estamos utilizando Tetric N-Bond, que está maravilloso, el universal. Por supuesto, siempre hay que tener microbrush a la mano. Y las resinas que vayamos a utilizar, resinas para cara palatina, resinas para dentina, dependiendo del caso que vayas a hacer, esmalte de tu preferencia, y si vas a hacer una estratificación muy caracterizada, pues tener disponibles los tintes que vayas a utilizar según tu planeación. Después de esto vendrán los accesorios de pulido, ¿no? Entonces nosotros utilizamos el kit vertical, algunos ya lo conocen, algunos ya lo han visto en algunas conferencias. Hoy vamos a hablar un poquitico de eso también. Entonces tenemos nuestras puntas del kit vertical, o cualquier punta que sea, o cualquier goma de silicona, disco Soflex, disco Shofu, o cualquier instrumento de pulido que esté dentro de tu protocolo. Nosotros vamos a compartir hoy cómo funciona el kit vertical. Siempre finalizamos con cepillos de pelo de cabra y felpas. Hay que tener para nuestro modelado tiras de milar, hay que tener, si vamos a utilizar pastas de pulido y pasta de brillo, en este caso nosotros utilizamos dos, pasta de pulido y pasta de brillo. Tener siempre microcut, bandas metálicas. Voy a explicar para qué siempre me gusta tener. Muchos de los instrumentos, hoy por razones de tiempo no vamos a poder compartir exactamente cómo se usan, pero en nuestro curso del 21 de enero, donde vamos a ver central, lateral y canino completitos, en ese curso vamos a colocar cómo se usa cada uno de estos instrumentos para la facilidad y tener un resultado clínico predecible, limpio y sin excesos, bien pulido. Recuerden que el pulido da la longevidad. Siempre tenemos también a la mano hojas de bisturí, número 12, número 11 con su respectivo mango. Y por supuesto, para la finalización proximal, las Epitex. Las tiras Epitex abrasivas son geniales, son el gold estándar del pulido interproximal, entonces siempre ténganlas. Lápices de colores para guiar nuestra anatomización final y nuestras texturas. Y ahí tenemos la mesa de trabajo lista, mis hermanos. Hola amigos, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra clase gratuita online de estratificación. Vamos a ver muchos tips, vamos a ir directo al grano, vamos a ver muchos tips de efectos incisales, muchos tips de lo que es la morfología interna de los dientes y por supuesto la morfología externa también. Vamos a estar viendo todos los detalles desde la organización de la mesa, como pudieron observar. Recuerden que siempre que vamos a hacer carillas en técnica directa es muy importante la planeación.
Y no solamente la planeación del caso, no solamente tener un encerado, unas fotografías del paciente, claro, esto es importante, tener todo lo que es la documentación inicial del caso y la planeación digital o el encerado, ya sea digital, como lo acabo de decir, o ya sea hola amigos, planeación del sustrato inicial en el video anterior. Bueno, ¿qué espátulas voy a usar para este caso? ¿Qué bandas? Voy a utilizar bandas metálicas, tiras de celuloide, bandas preformadas, o las voy a utilizar todas, entonces de una vez las tengo dispuestas en mi campo de trabajo. ¿Qué resinas tengo que utilizar según esa planeación del sustrato inicial? Entonces, bueno, voy a colocar una resina de dentina, voy a necesitar un opacador, voy a necesitar construir una cara palatina con una resina acromática, o voy a hacer una técnica simplificada. Entonces, todo eso tienes que haberlo tenido previsto. Nuestra recomendación, y es un regalo que les vamos a hacer a ustedes hoy, es precisamente una checklist con todas las consideraciones que se tienen que tener para usted organizar la mesa de trabajo. Entonces, si mi caso tiene una situación de diastemas, ¿qué tiene que tener mi checklist en la mesa? Para que no estés en medio de la estratificación, que ya sabemos que es estresante, no tengas que estar buscando un implemento que no te hayan puesto en la mesa. Por ejemplo, estás terminando y vas a empezar a quitar excesos. Bueno, aquí en la checklist tengo hoja de bisturí. Sí, doctor, aquí está la hoja de bisturí, la que usted pidió, porque lo revisamos desde el principio. Entonces, para la fase inicial, que es la fase del proceso adhesivo, ¿qué tengo que tener listo? Por ejemplo, cepillo de profilaxis, material con el que voy a hacer la profilaxis, llámese bicarbonato, pasta profiláctica, piedra pómez, o simplemente clorexina o simplemente agua. Entonces tienes que tenerlo ahí de primero en la checklist. Tela de caucho para hacer el aislamiento. ¿Vas a arenar esos dientes o no los vas a arenar? Sí, arenador. Óxido de aluminio ya colocado, ¿cierto? Toda esa planeación de la ejecución es tan importante como la planeación clínica también. Entonces, todo esto es lo que vamos a ver en este curso, que son detalles que marcan la diferencia, pero por supuesto que vamos a compartir también el detalle técnico como tal, cómo poner el stent y dónde ponerlo. ¿Dónde brilla más un mamelón? ¿Dónde debe ir más saturado el diente? ¿Cuál es la parte de mayor valor? Todo eso es lo que vamos a ver y se los vamos a ir dejando poco a poco en este video de introducción. Entonces recuerden, paso número 1, planear muy bien desde la recolección de información clínica, substrato, condiciones del paciente, tiene diastemas, no tiene diastemas, tiene microdoncia en algún diente, tiene alguna malformación, tiene alguna malposición, tengo que hacer un desgaste o no lo tengo que hacer. Todo eso es de la evaluación clínica, por eso tienes que tener fotos del paciente, escaneo del paciente o por lo menos una impresión inicial, planeación digital, toda la información de la conversación con el paciente, porque cuando hablamos con los pacientes, estos pacientes nos pueden decir: doctora, a mí me encanta el color de mis dientes, no me lo cambie, quiero alargarlos un poco. Entonces usted ya sabe, paciente color A2 y se va a quedar color A2 hasta el final. Toda esa conversación que tienes inicial con tu paciente es muy importante para luego empezar a construir los dientes de una manera ordenada y con una secuencia. Entonces, conversación con el paciente, el análisis clínico del caso, y según el análisis clínico del caso y la planeación, ¿qué voy a tener que alistar en mi mesa de trabajo para que mi flujo sea continuo y no se entorpezca porque estamos buscando algo que no tenemos en la mesa de trabajo? Bien amigos, si trabajas inclusive solo es más importante aún, porque cuando tienes auxiliar alguien puede abrir los cajones y buscar algo que no esté, pero cuando estás solo tienes que tener muy bien dispuesta la mesa, y ese proceso que parece muy obvio y que parece muy sencillo no lo es tanto, porque cuando hacemos resinas en técnica directa necesitamos muchas herramientas, y aunque tratemos de simplificar, siempre hay herramientas que vamos a necesitar y que suman cantidades que a veces a uno se le olvida colocar en la mesa. Por eso el primer recomendado de este video de introducción es: haga una checklist antes de comenzar, y cuando tenga todo dispuesto en la mesa,
ahí sí haga seguir a su paciente. Vamos a ir paso a paso, mostrándoles cada detalle, cada cosa, para que el proceso de aprendizaje sea ordenado y sea sobre todo útil y aplicable en sus consultas. Bien amigos, vamos a seguir y ya les voy a ir contando toda la historia. Quédense ahí, que la técnica que vamos a mostrar está hermosa. Amigos, como pudieron ver, entonces para poder hacer una buena estratificación necesitamos una serie de equipos, herramientas, instrumentos, stains, resinas. Necesitamos tener mucho dispuesto en la mesa. Nosotros recomendamos siempre entregar al auxiliar una checklist, tenerla ya lista, una plantilla, una checklist para que el auxiliar, cuando vas a atender a este paciente, sabes que para nosotros los odontólogos que hacemos este tipo de procedimientos, el día que vamos a hacer un trabajo de estos es muy importante, estamos concentrados, queremos tener toda la mano. Entonces nuestra recomendación, sobre todo para los que están comenzando o que están estrenando personal auxiliar, personal asistente, nosotros siempre recomendamos hacer una lista de chequeo para entregársela al asistente el día anterior, para que esa persona llegue temprano en la mañana y empiece a organizar la mesa como al doctor le gusta. Nosotros tenemos una checklist, una lista de chequeo base que se las vamos a compartir ahora mismo en el grupo. Ya les va a llegar al grupo, por favor, me reaccionan para saber que sí la recibieron, ¿cierto? Llega al grupo y por favor denme una manito, un like, un corazón o cualquier cosa para saber que la recibieron y para estar activos ahí, porque voy a mandar más cosas por ahí. Entonces recibe la lista de chequeo, se la entregan a su asistente, pueden hacer la suya, pueden ajustar esa, personalizarla, pero de aquí van a sacar muy buenas ideas para que cuando lleguen al otro día a atender a su paciente, listo, encerado, ya está, matriz del encerado, ya está, tijeras, teflón, sea dental, todo lo que vayan necesitando lo tengan dispuesto. Si no es en la misma mesa de trabajo, pues muy cerca y listo para que en cada momento del proceso usted vaya liberando la mesa y colocando los nuevos herramientas que necesita. Entonces compartimos esa lista de chequeo. Doctores, los que se inscriban a nuestro curso del 21, el curso completo, que creo que está como en unos $65 o algo así, entonces el que se inscriba ya tiene esta lista de chequeo, pero va a recibir otros PDFs informativos. Por ejemplo, la lista de resinas y cómo utilizar cada una de esas resinas según el caso. Por ejemplo, para la cara palatina, dependiendo del paciente, si es un paciente bruxómano, si son solo bordes o si es una reconstrucción grande, qué tipo de resina usar y por qué usarla, es decir, qué cantidad de relleno tiene esa resina, qué tipo de relleno tiene, es una resina que pule bien, es una resina que está diseñada para estar expuesta a la boca o no. Todo eso, ese PDF que está muy bien depurado, que lo hicimos con mucho cariño para ustedes, lo van a recibir los que ingresen a nuestro curso del 21 de enero, que recuerden que es un curso más largo y donde vamos a ver central, lateral y canino en una estratificación y morfología detalladas. Bien, vamos también a enviar un PDF de morfología muy completo, de la morfología de los 3 dientes, a quienes se inscriban el día de hoy a nuestro curso del 21 de enero. ¿Qué más les puedo contar? También, por supuesto, la lista de chequeo solo específica para aislamiento absoluto, para aislamiento relativo con tela de caucho. A nosotros, cuando vamos a hacer este tipo de tratamientos, nos parece vital hacer un aislamiento con tela de caucho. Puede ser absoluto o puede ser relativo, como el que les voy a mostrar a continuación. Lo más importante de esto es poder usted y su personal asistente estar con las manos libres. Cuando tienes un paciente con un aislamiento relativo con tela de caucho, puedes tener las manos libres para maniobrar las matrices de celuloide, para maniobrar las matrices de cara palatina, para manejar una espátula y con la otra mano. Y tu asistente está simplemente pendiente de lo que tú puedas necesitar y de la succión, por ejemplo. Pero no están ocupados preocupándose porque el paciente va a cerrar la boca, va a pasar la lengua. Entonces, el aislamiento relativo con tela de caucho, mejor aún el absoluto, son básicos para poder hacer una buena estratificación. Cuando tienes el ambiente controlado, vas a poder trabajar más tranquilo pensando en otras cosas que son verdaderamente importantes y no pensando en que se te va a contaminar el campo operatorio porque el paciente cerró la boca, porque se cansó, sino que ahí tienes el paciente, entre comillas, dominado, ¿cierto? Lo tienes bajo control. Entonces, vamos a ver unos tips de aislamiento relativo. Si te inscribes, yo voy a mandar una guía y un video de aislamiento relativo ya a continuación también.
Pero si te inscribes desde el 21 vas a tener la lista de grapas, todas, el número de la grapa que debes comprar. No nos vamos a llenar de grapas, sino las grapas que son verdaderamente necesarias. Entonces todo esto se los vamos a incluir a los que se inscriban en el curso del 21 de enero. Recuerden que es un curso completo, donde vamos a ver central, lateral y canino, esculpidos paso a paso. Yo sé que es un curso que para los que están buscando perfeccionarse en la técnica les va a servir mucho, sobre todo que tiene muchas herramientas útiles que no se utilizan habitualmente, pero que facilitan mucho el trabajo. Muy bien, entonces vamos a ver un poquito de aislamiento relativo. Vamos para allí. Entonces, doctores, lo que nosotros recomendamos siempre es tener para el aislamiento relativo, tener una tela de caucho que sea de un calibre medio, ojalá grueso, porque yo necesito retraer este labio, ¿cierto? Yo necesito retraer el labio, para eso necesito una tela de caucho que sea fuerte. En este caso tenemos tela de caucho Nictón, este color no se consigue en Colombia, pero este color verde es maravilloso, está bien, para el ejemplo está perfecto. No importa el color, puede ser negra, amarilla, morada, la que sea, pero trata de que sea una tela gruesa para que retraiga bien el labio del paciente, ¿listo? Entonces, paso número 1, siempre nos gusta tener estas plantillitas, estas de Flexidam, que es una excelente tela de caucho para hacer aislamiento relativo. Perdón, Flexidam para hacer aislamiento absoluto, es una tela de Coltene, se las recomiendo, es genial. Y lo que hago yo siempre es centrar la plantilla. Y ahí hago la marquita de los dos centrales, así como se las acabo de mostrar. Entonces marco aquí la marquita, hago la marquita de los dos centrales y ahí va a ir un agujero. Y luego, normalmente nosotros hacemos los otros agujeros en el canino, que vendría siendo como unos 2 dientes antes de donde voy a colocar la grapa, que en este caso va a ser en 16 y 26. Entonces, ¿para qué? Para que el rotito quede más pequeño, la tela quede muy tensionada y traccione muy bien el labio. Entonces, marco en canino, 1, 2, 3, marco en canino, voy a colocar las grapas en los 6 y marco en los dos centrales. Lo que voy a hacer es una perforación en forma de triangulito. Listo, voy a necesitar unas tijeras. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a perforar en esos 3 lugares. Listo. Entonces, voy a tomar y voy a perforar en estos 3 lugares. Entonces, agujero 1. No importa el tamaño con el que hagas el agujero, porque igual esta técnica se llama también técnica de un solo agujero o técnica de dique de goma dividido, cualquiera sirve. Listo, entonces marco. Y lo que voy a hacer, ya les voy a mostrar, pues por si no se está viendo bien en la cámara, es que voy a hacer 3 agujeritos. Míranos ahí, listo. Y esos 3 agujeritos los voy a convertir en un solo agujero. Entonces permítanme un segundito y lo que vamos a hacer es unir estos 3. Voy a hacer una línea, normalmente no la hago, pero como para que se entienda que voy a hacer un corte de aquí a aquí y un corte de aquí a aquí, para hacer un solo agujero como un poquito en forma de triángulo. Listo. Entonces tomamos unas tijeras, introducimos las tijeras por el primer agujerito y vamos a tratar de unir esto súper bien. Muy bien. Unimos los 3 agujeritos así y luego unimos los otros 2. Listo, así es, perfecto. Ahí, entonces por eso se llama técnica de un solo agujero, porque vamos a hacer un solo agujero. Así está, muy bien, esto es todo. Muy bien, ahora tenemos las grapas seleccionadas, estos clamps. Sobre todo en nuestro curso del 21 va a explicar muy bien la selección de la grapa, porque aquí el tiempo es corto. Entonces acá, en este caso tenemos unas grapas W7, que yo siempre recomiendo tener, W7 del kit de fiesta de Coltene. Y vamos a colocarlas, en este caso, como les dije, en el primer molar. Listo. Entonces, primer molar superior, voy a centrar un poquito el paciente acá. Primer molar superior y primer molar superior izquierdo. Pues miren que las grapas quedan entonces allá bien posicionadas en el paciente. Listo, allá están. Y ahí se alcanzan a ver las dos, súper bien. Listo. Entonces voy a centrar un poquito el paciente acá. Y ahora vamos a colocar la tela de caucho. Listo. Llámeme allá en un momentito. Entonces colocamos aquí la tela y lo que voy a hacer es ahora, donde hicimos los agujeros posteriores, pues van a ir hacia la parte de atrás. Listo. Entonces vamos a pasar esto por detrás de los puentes de los dos clamps. Listo. Voy a tener aquí una auxiliar que me ayude a sostener esta cabecita de aquí, el paciente.
porque este paciente no tiene cabeza, entonces para que me lo sostenga ahí durito, súper bien. Entonces voy a pasar la tela por detrás de la grapa aquí, creo que se alcanza a ver ahí perfectamente bien, y luego por detrás de la otra grapa, listo. Entonces no te preocupes, yo lo hago aquí, solamente sostener muy bien la cabecita y por detrás de la otra grapa. Creo que aquí se alcanza a notar, mira ahí como le estoy pasando por detrás de la otra grapa, se ve bien. Y ya entonces esta parte que queda hacia la zona anterior la vamos a pasar hacia el surco yugal, esta parte interna hacia el surco yugal para poder retraer bien el labio. Y luego, gracias, bien duro, y luego vamos a colocar el arco de Young. Entonces sostengo el arco aquí, sostengo la tela aquí y el arco, gracias, lo voy soltando y luego lo reacomodo, listo. Entonces coloco acá, tracciono, 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 tracciono y empiezo a acomodar la tela hasta que se vea bien lisita, listo. Entonces vamos a organizar la tela lo mejor posible. Entonces lo que vamos a hacer sería ya traccionar la tela hacia el arco de Young para que no nos quede muy arrugada, listo. Entonces ya buscamos que el labio quede súper bien traccionado y que nos quede despejado hasta los márgenes de los dientes, listo. Aquí lo que estoy buscando es básicamente que la tela ya se vea más estética. Es un poco más sencillo en el paciente que en el modelo, pero voy a tratar de todas formas de organizarlo lo mejor posible para que se vea bien acá, listo. Entonces voy a empezar a reacomodar el arco de Young para que se vea más derecho. No pasa nada si se ve un poquitico oblicuo, la importancia aquí es la retracción de los carrillos y de los labios, listo. Entonces vamos a terminar de hacer la tracción. Entonces más o menos esta es la idea del aislamiento relativo, es tener un ambiente controlado. Digamos, si te queda un plieguecito aquí de tela, podemos cortar. Si le está estorbando al paciente en la nariz, tú puedes con la tijera sacar un pedacito de aquí, ¿cierto? Porque lo que te interesa es que te quede bien traccionado aquí el labio. No se ve bien, pero ahí el labio, listo. Entonces voy a mejorar la apariencia de la tela haciendo estos pliegues así como si fuera un sobrecito, y terminamos ya de retraer el labio. Más o menos esta sería la apariencia final. Que es importante, importante es que nos queden despejados los 6 dientes anteriores para poder trabajar, listo. Entonces la importancia es que yo pueda aquí manipular mis dos manos sin estar preocupado por retraer los labios del paciente. Miren que aquí el paciente no va a poder pasar la lengua, no va a poder cerrar la boca, sino que queda totalmente controlado el ambiente, no solamente de la saliva general, de las glándulas salivares principales, sino de que el paciente de pronto se canse y quiera cerrar la boca, quiera pasar la lengua. Entonces este tipo de aislamiento es sencillo, es mucho más sencillo en el paciente que en este modelo. Entonces pues anímense a practicarlo, y es mucho más sencillo que el aislamiento absoluto. Entonces si te quieres pasar el aislamiento absoluto, domina primero este aislamiento relativo, ¿listo, amigo? Entonces bueno, vamos a seguir. Tengo retorno. Ya, ahora sí. Bien, estamos otra vez. Me está llamando mi mamá. Espera un segundito. Madre. Ma. Ah, colgó. Bueno, entonces, vamos a ver. Regáleme una tomita aquí en la cámara, por favor. Aquí. Entonces, ya tenemos nuestro paciente aislado. Ya tenemos nuestro paciente aislado, como lo vimos en el paso anterior. Es decir, las manos están libres para sostener la llave de silicona que sacamos del encerado. En este caso, de este encerado, ¿cierto? Técnica básica. 35 años de historia tiene la técnica de la matriz palatina. Profesor Didier Dietschi, que fue el primero en documentar esto en el 1990. 1990 al 26, al 2000,
Sí, 35 años, sí, ok. Bien contados. Entonces, ¿qué es importante de la llave palatina cuando la sacamos pues de la planeación digital? En este caso pues yo siempre lo llamamos encerado, pero esto no es un encerado, ¿cierto? Eso es una planeación digital en un modelo impreso 3D. Esta proyección del caso, esta planeación, nosotros buscamos copiar esta huellita, según la descripción de la técnica, para tener un mapa de trabajo. Y ese mapa de trabajo nos muestra, perdón, ¿se ve bien? Y este mapa de trabajo pues nos muestra, digamos, diferentes coordenadas, ¿cierto? Para eso son los mapas, no para tener coordenadas. Entonces, ¿qué coordenadas nos muestra? Los ángulos. Voy a sacar mejor un lapicero. Un lapicito, aquí está. Entonces, el ángulo mesoincisal, ¿cierto? Yo puedo marcar en la llave dónde está el ángulo mesoincisal y dónde está el ángulo distoincisal de la planeación, del nuevo borde incisal. Entonces yo digo, mira, yo sé que aquí queda el ángulo mesoincisal, claro, ahí está. ¿Y por qué es importante saber dónde está el ángulo mesoincisal? Porque el ángulo mesoincisal nos indica dónde termina la cara vestibular y comienza el contorno proximal, ¿cierto? Va a hacer un poquito de zoom aquí. Epa, mira qué belleza. Entonces, en el ángulo mesoincisal se termina la cara libre y comienza el contorno proximal mesial. Y en el ángulo distoincisal que tengo aquí marcado, se termina la cara libre hacia distal, es decir, vestibular se termina y comienza el contorno proximal distal. Esto es súper importante para el modelado de nuestra resina. Listo, entonces yo puedo marcar esto. Por supuesto, pudiera marcar también por dónde va el eje axial del diente, que me indica por dónde está el lóbulo central. Entonces yo ya en el modelado puedo ir sabiendo dónde dejo más volumen de resina o dónde dejo menos resina. En este caso sería entre estas tres líneas que cada una representa las tres aristas, ¿cierto? Importante para el modelado y más importante aún para el pulido. Detalles importantes de la cara palatina, perdón, de la matriz palatina. 1. Que cuando la estemos confeccionando quede a ras con la cara libre. Y 2, que sea gruesa, que de aquí a acá mida más de 4 milímetros, 4 o 5 milímetros. Listo, muy bien. Acá. Que sea ras y que sea gruesita, que no, cuando la construyas que no sea muy delgadita. Listo, muy bien. Y otro detalle importante es que copie el borde incisal. No solo copia palatino, sino que copia también el borde incisal. Hace esta huellita que nosotros llamamos como una concavidad de la cara palatina y el borde incisal. Yo sé que es muy básico, yo sé que muchas personas pueden pasarse esta matriz, que para mí yo siempre digo, es muy subvalorada en un principio, porque todos queremos, atento con las caras palatinas del siguiente, de los centrales, listo. Entonces, esta concavidad, esta que nos gusta hacer con esta esferita o con un instrumento, muchas personas lo hacen también con el pincel. Voy a encontrar un pincel aquí a la mano y muchas personas adosan la resina y hacen presión con el pincel para que la resina quede bien. En nuestro curso del 21, por supuesto, lo voy a mostrar en detalle. Aquí voy a abreviarlo un poco por razones de tiempo para ir a los tips de bordes incisales, que es lo que quiero compartir más que todo, los efectos y este tipo de cosas. Pero para poder hacer esto bien, yo necesito construir bien esto que es la cara palatina, que es como la primera parte de la anatomía primaria, que es el contorno del diente. Es lo que me da el punto de llegada, ¿cierto? Entonces ya lo voy a explicar en el dibujo súper bien, es muy básico. Entonces, fíjense acá, como les he estado diciendo que la matriz palatina debe copiar palatino pero borde incisal, hasta esta referencia, hasta este bordecito, que es el que nosotros llamamos el ángulo vestíbulo incisal. Ahí. Si tú tienes eso bien hecho, vas a tener el punto de llegada. Vas a saber que siempre que estés espatulando resina, no la vas a dejar más gorda que esa referencia del ángulo vestíbulo incisal. Ahí es donde va a ir también el halo. Y esa referencia es la que va a guiar toda la estratificación, es lo que nos va a dar el volumen. Entonces, la cara palatina no es únicamente para saber qué tan largos me van a quedar los dientes después del diseño que estoy haciendo, sino también para saber qué tanta proyección vestibular le voy a hacer. Y con base en eso, qué masas de resina puedo utilizar para estratificar, qué tanta resina dentina debo poner, dependiendo de cuán proyectado está este
ángulo vestíbulo incisal hacia vestibular. Cuanto más vestibular esté esta referencia, más capas de resina debo poner o puedo poner, ¿cierto? Muy bien, entonces, para concluir este detalle de la matriz palatina, es muy importante que sea gruesa desde el borde incisal hasta el extremo para poder manipularla bien y que sea rígida. Es importante que esté a ras con la cara libre y es importante utilizarla para tener la referencia de las coordenadas anatómicas de lo que será mi cara vestibular. Por ejemplo, hasta dónde es vestibular y hasta dónde es contorno proximal distal y contorno proximal mesial, ¿cierto? Para yo saber en qué momento dispongo la espátula de una forma o de otra para hacer los contornos proximales, dejando las líneas de transición bien definidas, ¿ok? No subestimen la cara palatina, dedíquenle mucho tiempo a la matriz palatina para que el resto de la estratificación sea libre de estrés. Muchos odontólogos que están empezando en este mundo de la estratificación no valoran bien la matriz palatina porque para nosotros se ve muy fácil a primera vista, pero realmente hay que hacerla muy precisa y hay que ser muy cuidadoso para poder ejecutar bien esta referencia que utilizamos con silicona, que no dije la silicona, utilizamos silicona de laboratorio. Esta fue hecha con una silicona de Ivoclar, que es maravillosa, es muy bonita, azulita, pero normalmente recomendamos Z-Labor o una silicona que a mí me gusta mucho que se llama Blue Eco. Blue Eco me gusta mucho porque el Z-Labor tiene un catalizador que no es de masilla, yo sé que muchos lo conocen y a veces la medida no es muy precisa, para los que están empezando es muy engorroso. Me gusta más el Blue Eco porque es masilla, entonces es más fácil y estamos más acostumbrados a preparar ese tipo de silicona. Blue Eco es recomendado para cara palatina, además que es azul oscuro y contrasta muy bien con la resina. Muy bien, doctores, después de tener entonces esta referencia con los detalles que acabo de dar, empezamos a adosarla. ¿Tiene ahí para darle play? Empezamos a adosarla y empezamos a adosarla con, puede ser con esta esferita, haciendo una matriz palatina, perdón, haciendo una cara palatina, un contorno palatino e incisal. Y la capa en esta técnica debe tener por lo menos de espesor medio milímetro. Vámonos entonces, amigos, a nuestro sketch. Este es el sketch, vamos a abrirlo un poquito. Entonces, fíjense acá. Vamos aquí un lapicerito. Lapicerito no tengo, me encantaría lapicerito. Este será lapicerito, no tengo lápiz. Es un lapicerito de pronto y el bacán. Si no, voy rayando con este sí, pero como que sí, como que no. Mientras tanto lo voy haciendo. Entonces, fíjense acá en nuestro diagrama. Voy a tratar de ir rápido. No me dejen pasar de tiempo, muchachos. Me van llevando con un contador. ¿Cuánto tiempo llevamos? Gracias, hermano. Ah, mira, este lapicero es genial. Tiene el Enzo. Ok, entonces, esta sería la cara palatina. Miren, este sería el diente visto desde proximal. Estamos construyendo la cara palatina y esta cara palatina, como vamos a hacer un diente estratificado, para ir yendo al grano, lo vamos a hacer con una resina acromática. Un esmalte, ¿sí o no? Esmalte. Hagan ustedes el dibujo bien bonito, yo no lo hago tan bonito. Listo, un esmalte acromático. Y tiene que ser aquí mismo el espesor de 0.5 milímetros. En otras técnicas puedes hacer caras palatinas más gruesas. El 21 de enero vamos a mostrar diferentes técnicas. Esta es una, la más clásica. Pero vamos a utilizar otras técnicas para de pronto no tener que hacer caras palatinas tan delgadas. Pero es importante aprender esta técnica primeramente. Luego podemos ver técnicas alternativas de maquillaje y esto. Esta es estratificación real. Entonces vamos a hacer esta carita palatina con esmalte acromático de un espesor de 0.5 milímetros. Fíjense ustedes, el diagrama nos muestra la matriz palatina. Esta matriz palatina tiene que tener 5 milímetros, ¿cierto? Desde el borde incisal hasta el extremo, para yo poder tener una matriz que sea rígida, que no se me esté moviendo, que se deje manipular bien. Listo, de 5 milímetros. Y nos gusta hacerla con una silicona que se llama Blue Eco.
Listo, Blue Eco. Yo aquí lo voy haciendo, uy, muy feo, pero no importa, ustedes lo van a hacer bien bonito. Yo estoy aquí un poco con pánico escénico, entonces me perdonan los dibujitos, pero me interesa ir dejando el registro para que ustedes lo vayan haciendo más bonito allá. Entonces, esmalte acromático 0.5 y nosotros, ¿qué esmaltes recomendamos? Entonces, puedes utilizar mucha gente, y me encanta, esta resina a mí me encanta, pero yo sé que la mayoría de aquí hablan de forma, que puede ser trans o incisal. Listo. Y mucha gente habla de forma porque sí, es una resina que tiene altísima carga, es muy resistente, pero no se preocupen, utilicen forma. Además el precio es genial, soy muy amigo de Ultraden, es un gran producto, nos ayuda a generar un efecto translúcido maravilloso, entonces pueden utilizar trans o incisal de forma. Trans es un poco más cristalino el efecto, entonces va muy bonito. También recomiendo la T compuesta de Ivoclar de Tetric N2. Listo, Tetric N2. Esta también puede ser una que utilicemos, ¿cierto? De esmalte acromático, forma o trans de Ivoclar. Una clásica que puede ser trans 30 de Ivoclar también. Podemos utilizar una que a mí me gusta mucho que se llama CT de Z350XT de Solventum. Está buenísima, también es muy opalescente, interactúa muy bien con la luz, da un efecto muy real en incisal per se, es decir, es una resina que tiene incluida la opalescencia, es maravillosa, se la recomiendo también. Entonces, bueno, cualquiera de estas o si no, la que a ustedes más les gusten. Y no descarten tampoco el Clear Enamel de Tokuyama de Palfique LX5, maravillosa resina. La gente es feliz diciendo supra nanohíbrida, sí es maravillosa, sí tiene una tecnología de partículas esféricas homogéneamente distribuidas en la matriz, es una cosa maravillosa, es opalescente también. También utilícenla. Muchas personas dicen que no es tan fuerte, pero sí, es muy fuerte, tiene muy buen contenido de relleno, pero sigue siendo gold standard forma, no tanto por el circonio que tiene, sino por la cantidad de relleno vítreo o de relleno inorgánico que tiene. No tanto por la partícula, por el material como tal, sino por la cantidad de relleno que tiene. Muy bien, listo. Entonces, silicona Blue Eco de 5 milímetros que esté a ras con la cara libre. Ya, como lo mostré hace unos minutos en el video. ¿Cuánto tiempo llevo hablando? 40 minutos, se me va a acabar el tiempo. Dios, voy a extenderme un poquito más de una hora para que esto me quede bien completo. Listo, empezamos con nuestro diagrama. Hágalo bien lindo, muchachos. No lo hagan tan feo como yo, que tengo pánico escénico aquí. Pero me interesa ir dejando los datos. Bien, ok. Como estas puedo recomendar muchísimas más, pero necesito ser un poco breve. Una más que yo me acuerde aquí. Si vas a utilizar Misherium, utiliza esmaltes, no utilices OBN, utiliza cualquier esmalte de Misherium, está muy bueno. O cualquier esmalte cromático también, pero si quieres que el efecto translúcido sea mayor, utiliza cualquiera de estos que son acromáticos o que son más translúcidos como tal. Bien, perdón. Pero no se consigue aquí en Colombia. Muy bien, entonces dejemos estas opciones, que son las que nosotros más utilizamos aquí. Okay. Entonces, vamos claros, chicos. Ahora, cuando construimos la cara palatina adosándola en la matriz, como más o menos les expliqué, en el 21 prometo que se los muestro bien completico y en detalle, sobre todo para los que están iniciando. Sé que mucha gente aquí ya lo sabe hacer. Muy bien, entonces que esto tenga 0.5 milímetros de espesor y aquí cuando construimos este agregado, recuerden marcar en la matriz, como ya lo voy a mostrar, marcar en la matriz y extenderse no desde el borde incisal del diente, sino extenderse por lo menos 2 milímetros más con este agregado de resina. ¿Listo? Con el agregado de resina, para que quede bien adherida mientras vos vas haciendo la estratificación para que esta carita palatina que al principio queda tan delgada no se te vaya a caer mientras haces los agregados de dentina y de esmalte. Entonces 2 milímetros de extensión sobre la cara palatina del diente natural para que sostenga muy bien todo este agregado. Recuerda que cuando la construyes estás construyendo esta referencia. Ahora sí vamos a meterle un poquito de color. Es que como estoy nervioso, entonces no le pongo colorcito porque aquí me pongo muy nervioso. Entonces vamos a ponerle un colorcito. Uno bien varonil, como este, azulito. Aquí, este no se ve. Uno más varonil. Este punto de referencia que estás construyendo, que marqué aquí con este puntico, se llama el ángulo
vestíbulo incisal, ¿cierto? Vestíbulo incisal, donde se encuentran la cara libre con el borde incisal. Aquí es donde va el halo. Cuando construyes este agregado, aquí queda esa referencia. Listo, es lo más importante, porque aquí estás dando la nueva longitud, que puede ser medio milímetro, 1 milímetro, 2 milímetros, depende del defecto que tenga el paciente. Este es el nuevo largo, pero además del nuevo largo, yo también estoy viendo cuánto se proyectó en el encerado el nuevo borde incisal hacia vestibular, para yo saber cuánto espacio tengo desde cervical hasta allá para saber cuánta resina me va a caer. Y ya voy a dar esa explicación, espérenme un momentico. Entonces, esto me indica cuánta resina me va a caber acá. ¿En dónde? Acá, 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 en este espacio. ¿Cuánta resina me va a caber? Puedo colocar solo esmalte, me cabe dentina y esmalte. Depende mucho de qué tan proyectado hacia vestibular está el nuevo ángulo vestíbulo incisal que está registrado en el encerado. Listo, espero irme haciendo entender. Este que estoy haciendo aquí es este mismo que tengo acá. Listo, este mismo. Que sería toda la indicación del borde incisal, de dónde va el halo. Listo, es el mismo. Muy bien, amigos. Entonces, estamos ahí. Bien, vamos a ver entonces cómo se vería este primer agregado. Miremoslo aquí, por favor. Desde la compu. ¿Sí? Ahí estamos, ahí está rodando. Y no me están escuchando. Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, estamos marcando, como les dije, y después de marcar, estamos marcando, como les dije, y después de marcar, entonces lo que voy a hacer es que voy a colocar la resina un poco más apical de esa marca. Claro, siempre colocamos teflón, en este caso que vamos a hacer en el tipón todos centralitos. Entonces vamos a, bueno, si viene el proceso adhesivo, recuerden, el proceso adhesivo es muy importante y recuerden, como dato adicional, que el primer paso del proceso adhesivo es la profilaxis. Para que esto pegue bien, usted necesita limpiarlo bien. 3 condiciones necesita usted para hacer buena adhesión: una superficie limpia, que la hace con profilaxis, con la acción física que hace el cepillo sobre el diente, eliminando todo el biofilm. Para luego hacer micro retenciones necesitas superficie limpia, micro retentiva y superficie químicamente activada, que la estamos activando con ese adhesivo. Luego miren, la cara palatina bien adosadita, pero la extendí 2 milímetros más apical de la marca que hicimos del defecto, y con una gotica de resina Flow, recomendado la resina Flow trans de Tetric N2, me gusta porque es trans también y porque tiene el mismo color de la trans compuesta. Me gusta Tetric N2, que tiene lo mismo que tiene en fluida, lo tiene en compuesta, está muy bacano. Esta es la ventaja de una resina cromática, que es totalmente translúcida, entonces todos los efectos de translucidez van a ser reales. El 21, amigos, recuerden que vamos a hablar de translucidez real, pero también de translucidez simulada. Las técnicas de maquillaje me encantan porque son mucho más simples que esta, solo que esta es la mamá de las técnicas, entonces siempre hay que repasarla y sí que hay que aprenderla. Luego, si dominas bien esta técnica, puedes pasarte a técnicas de maquillaje que se acercan de manera más simple a lo que puedes lograr con esta, pero sobre todo en casos que quieres sacar más rápido y de forma más sencilla. ¿Listo? Muy, pero muy bien. Muy, pero muy bien. Entonces, volvemos acá. Teniendo esta referencia, antes de hacer una pausa de 5 minutillos, teniendo esta referencia, sígame aquí, voy a prender la cámara que se me apagó, discúlpenme por favor. Entonces, como les decía, esta referencia me permite colocar aquí el microfonito que estoy encartado. Esta referencia me permite saber cuánta resina me va, cuánto espacio de resina voy a tener disponible para hacer mi estratificación. Y aquí hay una cosa súper importante, amigos. Y es, como les decía al principio, la conversación previa que haya tenido usted con el paciente. Vamos a hablar aquí, por favor, hoy de dientes naturales. ¿Listo? De dientes naturales. De dientes, o más bien de resultados naturales. Este es el típico borde incisal. Doctores, siempre hablo de esto. En Colombia se está utilizando mucho el término mini diseño. Cuidado con los mini diseños, que son muy bacanos. El término me encanta porque los pacientes se lo aprendieron súper bien. Los pacientes llaman, hola, hacen mini diseños.
es como un término que comercialmente caló muy bien en la sociedad y eso nos da ventaja a los odontólogos porque hace que la gente llame, pregunte y se vendan más tratamientos, que es lo que nosotros necesitamos. El término es lindo. Cuando yo digo cuidado con el mini diseño me refiero a cuidado se engaña con el mini diseño, usted mismo como odontólogo. Porque a los pacientes lo toman como que, diseño caro, mini diseño barato. Y cuidado, porque el mini diseño a veces es inclusive más difícil que el diseño. Listo. Entonces, utilicen el término. A mí me encanta, me parece que es un término vendedor, comercialmente sirve. Pero cuando lo vayas a cobrar, ten cuidado de cobrarlo muy barato, porque puede ser que te lleve muchísimo trabajo y después tú digas, ¿cuál mini diseño? Eso terminé trabajando el triple que con un diseño. Entonces tengan cuidado, solamente es eso, usémoslo como gremio, está bacano, pero instruyamos bien a los pacientes y si mira, el mini diseño cuesta lo mismo o a veces tal vez más que un diseño completo. Digo, manéjenlo con cuidado, pues como un mensaje digamos, personal, porque para mí este tipo de casos de bordes incisales llevan mucho trabajo porque tienes que integrar un material a una sonrisa y que no se note y que se vea muy natural y eso lleva mucha planeación y mucho trabajo para mí por lo menos. Ok, entonces, ya construimos la referencia cuando hicimos el agregadito palatino, la carita palatina, tal como lo vimos en el video hace un minuto. Si yo voy a tener este diente, el cual es color A, vamos a ponerle que es A1 acá. Yo necesito hablar con el paciente y decirle, mira, yo te voy a reconstruir el borde incisal, tu diente tiene un color muy bonito, es A1, vamos a poner que le hiciste aclaramiento súper bien, quedó en A1 o en B1 o en un color pues muy bonito, y le dices al paciente, y ya saben ustedes que pueden estar los pacientes en un color B1, y el paciente dice, no, es que yo los quiero mucho más blancos que este color que usted me está diciendo que está bonito. Ese paciente para mí es un problema. Pero si yo logro hacer un aclaramiento, dejar a mi paciente en A1 o en B1, aquí sería A1, le digo, ¿por qué no trabajamos con este color A1 y alargamos tus bordes incisales y mantenemos los dientes color A1? De repente aquí puedes quedar un poquito más bleach, pero trabajemos con esta base de color, porque si el paciente, por ejemplo, si este paciente de este dibujo, que yo sé que como odontólogos todos lo entendemos, me dice que le cambie el color a un mega bleach, yo tengo dos salidas. O desgastar este diente para colocarle una masa de dentina muy blanca y tapar el color A1 que él tiene con un color bleach, o algo que ha traído muchos problemas a nuestra profesión, que son los sobrecontornos de resina. Entonces me tocaría hacerle un sobrecontorno de resina bleach aquí porque yo no le quise desgastar o que porque el paciente quería un color muy blanco y que no le desgastara. Entonces es, o le desgasto para abrirle espacio a una dentina, o le hago un sobrecontorno de resina para tapar el color A1, que además es bien bonito, porque el paciente tiene una locura de que quiere los dientes como la leche, de blancos. Listo. ¿Cuál sería el manejo correcto? Y ahí es donde nosotros tenemos que llevar a los pacientes hacia allá, sobre todo pacientes jóvenes que tienen sus dientes sanos y que solo los queremos alargar un poquito. Es, venga, señor paciente, no, usted tiene su diente sano, mantengámoslo sano. Hagamos odontología aditiva. Todo el mundo sabe que los pacientes más hoy quieren este tipo de tratamientos. Entonces sigamos con esta línea de la odontología muy natural. Mire, en cervical no lo toquemos. Y yo desde la convexidad cervical voy a extender, acuérdense que ya hoy no hacemos bordes incisales, únicamente el bordecito. Para poder integrar esta nueva longitud, ¿se me fue? Para yo poder integrar esta nueva longitud a un diente natural, yo tengo que extender mi estratificación hasta que se me pierda a lo largo de la cara vestibular del diente. En este caso, digamos que yo voy a terminar esa estratificación aquí donde comienza el tercio cervical, porque la proyección de la cara palatina me da para yo extender esta resina acá, hasta que se vaya perdiendo en el diente. ¿Aquí dónde la va a extender? Puede ser que la extienda hasta aquí, puede ser que la extienda hasta aquí y en el pulido se me desaparezca y quede acá. Todos sabemos que cuando hacemos bordes incisales y lo extendemos hacia vestibular, la resina termina en el lugar en el que termina. Simplemente vamos puliendo y ya se va desapareciendo, ahí quedó, en algunos lugares se extiende más, en otros menos, queda realmente una área de continuidad adhesiva, no una línea de terminación, sino que la resina se desvanece de forma desigual sobre la cara vestibular. Listo, muy bien, entonces, tengo acá
el punto A, que es el tercio incisal o el plano incisal. Y desde el plano incisal, que es mi punto A, yo me voy a dirigir a la planeación, que es la matriz palatina que se hizo a ras de ese ángulo vestíbulo incisal. Entonces yo sé que si agrego resina más vestibular que esta planeación, todo lo que yo agregué por fuera de la planeación son excesos. Entonces lo bacano de ir construyendo este diente con la matriz palatina puesta es que yo sé que cuando estoy espatulando, yo voy a espatular sin excesos, porque todo lo que esté más vestibular que esta referencia es sobra y es algo que me va a quitar mucho tiempo en el pulido. Entonces, cuando estés manipulando, cuando estés adosando, siempre tu punto de referencia es el punto A, que es la máxima convexidad cervical, y vas a llegar hasta el ángulo vestíbulo incisal que te dio el encerado y que lo llevaste a la boca del paciente a través de la matriz de silicona, que es la que les digo que dirige toda la estratificación. ¿Listo? Y por eso a nosotros nos gusta trabajar siempre con encerado. Existe la técnica que es 100% en mano alzada, me parece fenomenal, pero es más fácil de reproducir esta técnica. Esta técnica es como que siempre vas a la fija. La técnica mano alzada puede llevarte o puedes incurrir, en errores, sobre todo si vas a hacer casos estratificados. Cuidado, hay personas que llevan muchos años haciendo carillas a mano alzada, ya dominan la técnica y ya la pueden hacer, pero nosotros siempre la hacemos con encerado porque es una técnica que es más fácil de compartir correctamente y que los doctores que la hacen bien tienen menos riesgo de equivocarse. Siempre con encerado para mí es un lujo, la verdad. La clave para mí está en monetizar el encerado. Es decir, mire señora, yo hago una planeación para mostrarle a usted cómo va a quedar antes de hacerlo y eso le cuesta más. ¿Por qué? Porque en mi consulta lo hacemos todo bajo planeación. Entonces marco un diferencial y cobro por eso. Y además me garantiza que voy a tener una consulta un poco más tranquila. Ojo, tengo muy buenos amigos que hacen 100% a mano alzada sin encerado porque llevan muchos años equivocándose, corrigiendo y a los 8 o 10 años dominan la técnica y la hacen sin encerado y siguieron así y está muy bien. Pero a mí me gusta más con encerado, me gusta más previsualizar antes de hacer, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿quedó claro el concepto de la matriz palatina? Vuélvame a poner aquí, por favor. Cuando yo sé que tengo este espacio disponible, entonces yo sé que adentro de este espacio, que esta es la capa de esmalte, y este es el substrato natural, vamos a pintar el substrato natural verde para que se vea más. Este es el substrato o el diente de mi paciente. Entre este espacio verde, entre este diente verdecito y esta línea que es la capa de esmalte que yo voy a poner, vendrá mi agregado de dentina. Entonces yo tengo que mirar cuánta dentina me cabe aquí. Y sí tengo que poner dentina porque muy seguramente este diente natural tiene un área translúcida y un borde incisal opaco que me va a generar un efecto bandera. Entonces yo tengo que ocultar eso que tiene el remanente con una dentina. Entonces aquí va la dentina y dependiendo de la cantidad de espacio que tenga, entonces yo sé cuánta dentina me va a caber, ¿cierto? Y yo siempre sé que mi capa de esmalte debe ser de 0.3 o de 0.2 o máximo de 0.4 para que este diente no se vaya a poner gris. Siempre la capa de esmalte para mí es más delgadita. Gasto mucha dentina y pongo poco esmalte. Con el esmalte lo único que hago es modular un poco el valor y por supuesto lograr un brillo final maravilloso. Listo. Entonces estamos ahí, estamos aquí. ¿Cuál es el mensaje? Hacer una matriz palatina que esté a ras con el nuevo ángulo vestíbulo incisal para que esta sea mi referencia de cuánta resina voy a poner en vestibular y no desfasarme como lo pinté aquí con el morado, que a veces cuando uno, sobre todo cuando está empezando, pone mucha resina y luego le toca pasarse horas enteras quitando unos dientes muy gordos que puso.
Entonces, para que no te pase eso, maneja el volumen siempre guiándote con la matriz palatina. La matriz palatina no es solo para hacer la cara palatina y ya, sino que la estamos siempre colocando para ir puliendo y para ir arreglando. Listo, muy bien. Lo básico, esto es lo básico. Entonces, amigos, voy a hacer un break muy cortito para tomarme un vasito con agua. Va a ser muy corto porque sé que estamos atrasados. Y entramos a lo que es la fase de los colores y estratificación y dónde poner algunos tintes y esto. Sí, deme unos minutitos. Listo, ródenme ahí, por favor, para el descanso. Entonces voy a dejarles de nuevo los videos que yo sé que les gustan y de ahí van a sacar un par de tips para tomar un vasito con agua, tomar un café, ir al baño, pararse un momento y seguimos en un ratito con la mejor parte del curso. ¿Listo? Chao, chao, ya seguimos.
Ahí dejé. Listo, amigos, ¿cómo están? Volvimos. Voy a quitar esto aquí un momentito para volver a la presentación. Permítanme un segundito. Voy a hacer aquí una maniobra.
Voy a colocarme a mí ahí un momentito. Un segundito acá. Un segundito, solamente un segundito para explicar algo que tengo aquí. Y voy a ir a buscar unos detalles. Bien, vamos a hablar muy rápido, para ya ir a lo que es la esencia de la reunión de hoy. ¿Listo? Entonces, para poder entender dónde vamos a colocar cada uno de los detalles en la estratificación, pues tenemos que entender lo siguiente. Permíteme un segundito, tiki, ¿qué se me hizo? Vamos entonces a seguir, volverla a enviar porque se me embolató. Aceptar, guardar en descargas. Y quiero mostrar algo. Aquí llegó, listo, muy bien. Voy a compartir otra vez para que vamos a hablar un poquitico entonces de estratificación ya como tal. Listo, muy bien. Entonces, vamos acá. Vámonos, conectémonos aquí, por favor, si me activa. Muy bien, doctores. Entonces, voy a estar aquí, voy a compartir, ¿cierto? Vamos aquí. Voy a compartir esta presentación, por favor. Tikiti, compartir. Estamos. Tenemos audio, está todo bien. Listo, ahora sí al grano. Digamos que ya vimos como esta primera parte y quiero que seamos entonces muy precisos y concretos y con un poquito más de velocidad. Entonces, doctores, fíjense acá. Zona más saturada. Miren, una cosa con cervical, amigos. Esto lo aprendí de un maestro hace poco. Cervical realmente es la zona que tiene mayor valor, porque tiene mucha dentina, muy opaca, tiene mucho valor, pero aparentemente la percepción a los ojos de la persona que habla con nuestro paciente, así como yo lo estoy viendo en esta foto, es la zona más saturada. Y al ser muy saturada, recuerden que todo lo que es muy saturado pierde valor. Entonces, realmente, como quien dice, si usted le saca el diente al paciente y lo mira fuera de la boca, es la zona que más valor tiene, pero integrado en el sistema y con la interacción de la luz normal, natural, la de la oficina, la de la calle, Eso es lo que nosotros tenemos que ver, la apariencia real, la percepción que tiene la gente cuando habla con nuestros pacientes. Entonces, en esa percepción, la zona cervical es la más saturada y al ser la más saturada no es la de menor valor, pero sí pierde valor, entonces no es la de mayor valor, porque la de mayor valor es el plano medio. El plano medio, al ser extenso y plano, refleja más luz, por tanto da la ilusión de que es la zona que tiene mayor valor, porque ahí pega toda la luz y se refleja a los ojos de las personas que hablan con nuestros pacientes. Más saturado, cervical, mayor valor, plano medio, y la zona que tiene más dinámica, más juego con la luz, la zona más policromática, es el plano incisal. Estamos en la presentación, ¿cierto? ¿Sí? Plano incisal. ¿Y qué pasa en el plano incisal? Para ser muy preciso, en el plano incisal la dentina se comienza a desvanecer. Ojo, en sentido mesodistal, como lo estoy marcando aquí, en sentido mesodistal, en sentido incisal, por eso vemos esa franja gris translúcida antes de llegar al extremo del borde incisal, sino que la dentina se acaba acá, se desvanece. Listo, acá, medio milímetro o un milímetro antes de llegar al borde incisal. Yo diría 1.2 milímetros antes de llegar al borde incisal, la dentina se desvanece. No en todos los pacientes, en algunos sí, en algunos no. Listo, ¿qué quiere quitar eso ahí? Ese chiquitín. ¿Cuál chiquitín? Ese cuadrito, sacarlo ahí, pero es que al compartir pantalla no me deja. Listo, ya vamos a explicarlo mejor, igual no importa. Si tuviera otro retorno, pero bueno, aquí tengo retorno con el iPad. Entonces, 1.2 milímetros antes de llegar al borde incisal. Pues listo. Todos están viendo esa franja. Voy a dibujar en el otro diente entonces para que no estorbe esa franja. Listo, doctores. Entonces me voy a salir de aquí un segundo
Y ya vuelvo, ya vuelvo, ya vuelvo. Está en compartir pantalla, ¿cierto? Seguimos, listo. Entonces vamos a dejarlo en el otro diente para que no estorbe. Entonces, miren acá. La dentina al llegar al plano incisal, ya hablé del plano medio y el plano cervical, se va desvaneciendo en sentido mesodistal, se hace concéntrica, ¿cierto? Entonces va dejando extremos en los ángulos sin dentina. Al haber ausencia de dentina, pues no hay opacidad en esa zona, sino que queda el esmalte ahí solito. Como el esmalte es translúcido, deja pasar luz, por eso a eso se les llaman zonas de absorción. ¿Listo? Zonas de absorción, porque la dentina se va haciendo escasa en ese lugar y empieza a dejar otros colores. Digamos que en el plano medio tengo el color de la dentina, en el plano cervical tengo el color de la dentina. En cambio, en incisal, como la dentina se va acabando, tengo el color de la dentina y tengo el paso de la luz porque el esmalte es translúcido. Bien. Entonces, la dentina se desvanece en sentido mesodistal y se desvanece en sentido cérvico-coronal. Entonces tengo por eso algo que nosotros llamamos un halo translúcido, halo translúcido. Bien, muy bien, eso es importante. Ahora, hay un efecto que gracias a la geometría y a la interacción de la luz se genera en el extremo del borde incisal, que es este halo que es más opaco, que es ese borde más blanco, pero ay, tan raro. Si el esmalte no, el esmalte es más blanco ahí, entonces mi paciente tiene un esmalte más blanco en el borde. No, 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 es que se unen el esmalte vestibular con el esmalte palatino, lo que hace una capa de esmalte más grueso, pero además con una geometría diferente, que hace que la luz no pase como en el lugar inmediatamente más cervical, que sería este halo translúcido que estoy tratando de rayar acá, sino que ahí la luz se dispersa, no puede pasar, se dispersa, se dispersa, se dispersa, entonces a los ojos de la persona que está hablando con mi paciente se ve como si fuera más blanco, pero no es más blanco, es que hay un efecto de dispersión de luz ahí. Bien, ok, que quede bien entendido. Tenemos entonces una dinámica diferente en el borde incisal porque la dentina se empieza a hacer escasa y empiezo a tener sitios de esmalte libres de dentina que hacen que la luz pase o que permiten que la luz pase, generando esto que nosotros llamamos halo translúcido por la anatomía interna del diente. Muy bien. La dentina, además de hacerse escasa, todos sabemos que los dientes tienen un desarrollo lobular. Entonces la dentina tiene tres lóbulos. El lóbulo mesial, así como el diente, ¿no? El lóbulo central y el lóbulo distal, ¿sí? Vamos a llamarlo así como un patrón general. Todos los pacientes tienen variables o todos son variables infinitas, así como está el gordo, está el flaquito, está el calvito, está el peludo. Lo mismo son los dientes, como una huella digital. Pero el patrón general es: el mamelón mesial es más estrecho, el mamelón del medio es mediano y el mamelón distal es más extenso en sentido mesodistal, es el más grandote. ¿Listo? Y están separados entre sí por dos surcos de desarrollo, espacios en los que tampoco hay dentina. Entonces, por eso aquí tenemos también dos zonas de absorción, ¿cierto? Aquí, surco de desarrollo. En estos surcos de desarrollo, como se divide un lóbulo de otro, son accidentes anatómicos que separan un lóbulo de otro. Al estar separados, entonces aquí también pasa la luz. Bien, por eso tenemos esta forma en el translúcido, como entra aquí, sigue el halo, entra aquí, sigue el halo, y en el extremo un halo opaco, como lo estamos viendo en la fotografía que sigue, que es una fotografía que tomé de internet. Esta foto no la tomé yo. Muy bien, doctores. Entonces, fíjense lo que vemos aquí cuando se interpone la lengua. ¿Qué vemos? ¿Qué podemos observar aquí en esta fotografía? Concentrémonos en el central, por favor. Permítame, yo lo muevo un poquitico hacia la. Concentrémonos en el central. Listo, ya vuelvo, no se preocupen. Uy, ¿qué se me hizo? Ahí ya, listo. Miremos lo que vemos aquí, que es lo que queremos nosotros reproducir. ¿Cierto? Entonces, ven cómo la dentina se aleja del extremo. Entonces, este es mesial y la dentina se aleja. A medida que se acerca incisal, la dentina se va alejando. Como decía, tiene una disposición concéntrica. Si este es el centro, pues la dentina se dirige de mesial y de distal hacia el centro, dejándome un espacio libre de solo tejido translúcido que ya sabemos que es el esmalte. ¿Cierto? No solamente en el borde incisal, sino, miren aquí casi desde el tercio medio. Entonces por eso tiene una forma de semicírculo, una forma de halo. Muy bien, síganme ahí, no se me vayan. Síganme aquí.
Entonces, ¿qué tengo que pensar yo? Ok, miren, si el diente aquí es A2, en general el incisal puede ser A2 también. Pero pasa un fenómeno interesante. Yo lo imagino como la fibra óptica. Fíjense que en esta fotografía la luz incide a este diente aquí en cervical. Miren que aquí estalla todo el flash. ¿Sí ven? Aquí estalla todo el flash. La dentina recoge toda esta luz y la transporta hacia el extremo más coronal de este lóbulo, del mamelón. Y fíjense ustedes, cuando quite yo todo esto, cómo aquí se ve un área más intensa, más brillante, más luminosa en este extremo del mamelón. Entonces, si yo voy a hacer una estratificación de este diente súper caracterizada, ¿qué haría? Construyo un cuerpo dentinal concéntrico que tiene una división aquí, lóbulo distal se separa del lóbulo central por un surco de desarrollo, lóbulo central se separa del mesial por un surco de desarrollo, y fíjense cómo este lóbulo mesial tiene una zona aquí más luminosa, más intensa y hasta más cromática, aquí en el extremo incisal. También hablábamos con otra profesora hace poco, con la profesora Marjorie, querida amiga experta y con una persona con excelente habilidad en la estratificación. Ella nos decía, mire, la puntica del mamelón, ahí le coloco otra masita para que brille más, pero solo la puntica del mamelón. Y es maravilloso, y ya lo vamos a ver cómo lo hacemos en la práctica que les vamos a mostrar, ¿cierto? ¿Cómo? Ya, ¿qué haría yo? Entonces, si este es A2, entonces construyo todo este cuerpo A2. Pero luego vengo y maquillo la puntica de este mamelón con algo que le dé un toquecito más de luminosidad y un toquecito más de valor. Y luego este también lo puedo hacer. Y luego a este también le puedo hacer en un extremito. Entonces, ¿dónde coloco los tintes? Yo hago un cuerpo dentinal con resina y luego escojo el stain que se parezca, pero que le dé un poquito más de valor y de luminosidad para que se integre bien con el núcleo dentinal, pero para que llame la atención ese destellito. ¿Por qué? Porque nos basamos en imágenes como esta de dientes naturales, que eso es lo que queremos producir. Esa es la razón de ser de lo que vamos a ver a continuación. Venga, y entonces ¿usted por qué utiliza violeta? Porque yo en esta fotografía, en este espacio, veo violeta. ¿Y por qué azul? Ah, porque si tomo otra fotografía de otro paciente, aquí veo como gris o como azul, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que por la opalescencia de los dientes, y depende desde dónde incida la luz, los colores que pueden ver los ojos de las personas que hablan con mi paciente pueden ser diferentes y eso hace que se perciba como algo más natural, pero siempre muy sutil. Entonces, fíjense, aquí el área translúcida, perdón, aquí el área translúcida se ve más gris. Se ve perfectamente lo mismo que yo decía, mírenlo bien. La dentina, el núcleo dentinal se aleja del extremo mesial, dejando una banda de esmalte solita. Zona de absorción, en donde se ve muy gris. En donde se ve muy gris. Muy gris, muy gris. En cambio, en este otro, como está interpuesta la lengua de la paciente en la parte palatina, entonces ya no se ve tan gris, se ve violeta. Entonces por eso yo utilizo violeta o por eso a veces utilizo gris. Esta es la mejor explicación para no porque todo lo hacemos con azul. No, venga, póngale un poquito de azul allí, pero un poquito de violeta allí. O utilice una masa opalescente que naturalmente le dé esos colores solamente porque se comporta igual o porque tiene el mismo índice de refracción que el esmalte natural. Listo. Pero no todas las masas de resina lo tienen. Entonces a veces lo simulamos con un poquito de tintes. ¿Qué tintes usar? Es lo que vamos a hacer aquí en el diagrama. Listo. Entonces, amigos, eso era lo que quería que entendiéramos. Pasemos ahora sí más a la parte práctica para que en el video lo entendamos bien y no esté yo aquí hablando tanta cosa. Listo. Entonces, póngame aquí la hojita y en la hojita vamos a terminar nuestro diagrama rápidamente. Yo sé que ya está muy tarde. Los que tienen hijos, los que tienen perritos, los que ya tienen sueño. Entonces vamos rápido. ¿Cuántas personas nos están acompañando en este momento? 100. Listo. Entonces, zona cervical. Cervical más saturado. Plano medio. Mayor valor. Y ahorita sí vámonos a la parte que nos interesa. Entonces, plano medio, mayor valor. Y en incisal, como es una parte, como tiene zonas grises, como tiene absorción de luz, es la parte de menor valor, pero de más policromía o de más dinámica. Entonces, tenemos aquí, si este diente es A1, pues yo voy a hacer
los lóbulos. Entonces aquí voy a hacer la división de los lóbulos. Tengo 3 lóbulos. Entonces, este lóbulo que voy a pintar de verde clarito, lo voy a hacer con A1 y es el lóbulo mesial. Este otro que lo voy a pintar de moradito es el lóbulo central, y lo voy a hacer con la misma masa dentina 1 del mismo color de mi paciente, porque en este caso estamos hablando de un paciente que no tiene cambio de color. Y este otro lóbulo que lo voy a pintar de rosadito es el lóbulo distal, y lo voy a poner de A1 también. O sea, todos los 3 lóbulos hacemos un cuerpo dentinal concéntrico que está 1 milímetro antes de llegar al borde incisal, y esos los voy a hacer con la masa de resina del mismo color del paciente. Entonces, como este es A1, entonces estos 3 serán A1 también. ¿Con qué resina? Con una dentina. Si tienes un defecto tan grande, una clase 4, utiliza una dentina que sea muy opaca. No te recomendaría las de Palfique porque son muy translúcidas. Te recomendaría una resina de Z350 XT de Solventum de 3M, o una resina que es la que más me gusta a mí, A1 de Ivoclar de Empress Direct, o de Tetric N2, pero Tetric N2 no tiene dentina 1, de Empress Direct. Entonces, Empress. Listo, dentina. Entonces trabajaría con una de 3M o con una de Ivoclar. Son las marcas que yo más uso. Bien están las de FGM, que me han dicho que están bien buenas, solo que yo no trabajo con FGM por ahora. Tengo que probarlas. He probado alguna manipulación, me gusta, pero no estoy muy familiarizado con la marca. Ya me meteré un poquito más en esa marca. Pero utilizo Ivoclar principalmente, o las de Z350XT, manipulación buenísima. Pueden utilizar las dentinas de forma maravillosa. Listo. Cuando tengan un defecto, una construcción muy grande que hacer. Listo. Del mismo color del diente, en este caso que estamos hablando de no cambio de color. Bien. ¿Por qué la dentina entonces la separo del extremo distal y el extremo mesial? La separo para dar espacio a un translúcido. ¿Por qué? Porque me basé en las fotografías de dientes naturales para hacer mis estratificaciones, tipo diseño o lo que sea. Entonces, este espacio va a ser ocupado por una resina trans. Como esto, nosotros le hacemos una morfología interna irregular. Esta resina trans vamos a utilizar, para nosotros se nos facilita mucho más hacerla con una resina flow. Nos gusta mucho la resina de Tetric N2 Flow color T. Se llama así, Tetric N2 Flow color T. T de tetero o T de trans. ¿Listo? Eso lo vamos a hacer con la resina Tetric N Flow 2, ¿vale? O si no, con una masa de estas que utilizamos acá, cualquiera de estas, pero a mí me gusta más hacerlo con fluida. Muy bien. Luego, como vimos, ese halo opaco, que recuerdan que no es porque el esmalte sea más blanco, sino porque hay un efecto de dispersión de la luz, porque se unen los dos esmaltes en un bisel de 45 grados, entonces lo vamos a hacer, miren, este efecto de halo, a nosotros nos gusta hacerlo con un tinte, con un stain, que esté en el 21 de enero en nuestro curso. Vamos a mostrar varias técnicas para hacer halo. A mí me gusta principalmente con stains, con tintes, con maquillaje. Pero hay diferentes técnicas con masas de resina, haciendo un espagueti, haciendo un choricito, o otras diferentes que nos han funcionado muy bien, están buenísimas. Entonces las vamos a compartir el 21. Pero además recuerden que esto que yo estoy hablando aquí es del diente central. Ese día vamos a ver cuál es la disposición exacta del canino, y obviamente con más tiempo. Y vamos a ver cuál es la disposición exacta del lateral, porque los lóbulos dentinales difieren en cada uno de los dientes. También vamos a hacer monocromáticas y vamos a hacer maquilladas, no todo con la misma técnica. ¿Cuándo? Ese día vamos a hacer estratificación completa, paso a paso, detalle a detalle, de cada uno de los 3 dientes. Se acabó la batería, sería.
Entonces, listo, ok. Voy a ir mostrando aquí y nos pasamos a la otra. Páseme aquí a la... Listo, entonces, voy a cambiar aquí la batería de la cámara que se me fue y ya seguimos. Pero entonces, antes de interrumpir, perdón, yo comparto aquí para que sigamos sin perder el hilo. Entonces, compartir y listo. ¿El anfitrión qué? Ya, listo. Listo. Entonces, aquí estamos. Me está saliendo ahí un avisito. A todos les sale. A ustedes les sale el avisito. Ok, listo. Sí, vamos a ver todos los detalles de la estratificación de los tres dientes con anatomización acabado y pulido. Por ahora quiero seguir este para terminarlo. Entonces, doctores, fíjense ustedes que el halo no es blanco, que estoy hablando de esto en mi diagrama, ¿no? Entonces, el halo no es blanco. El halo tiene el mismo color casi de los mamelones. Ubíquense, amigos, en esta imagen, el halo marcado que tiene este diente. Me voy a pasar al de la paciente. Fíjense el halo opaco de esta paciente. Este halo no es blanco. Este halo tiene un croma, porque casi siempre al dispersarse la luz refleja el mismo color de la dentina. Entonces, como a mí me gusta hacerlo principalmente con stain, montela aquí, montela aquí. Como a mí me gusta hacerlo principalmente con stains, entonces, ¿qué tengo que hacer? Mezclas de stains. Listo. Y vamos a, ya hice el diagrama, ya terminé el diagrama. ¿Qué vamos a hacer? Solamente estamos instalando la otra cámara. Un segundo, por favor. Vamos a cambiar la camarita. Cambia cámara. Entonces, ¿qué hacemos? Mezclamos stains para que parezca que es un stain color A1, porque no vienen tintes de maquillaje con color de diente, ¿cierto? Los tintes vienen blanco, azul, amarillo, pero no hay una casa comercial, yo no la conozco y está muy interesante la propuesta, que tenga tinte color A1. No, ¿cierto que no? De pronto resinas fluidas, pero las resinas fluidas la mayoría no son de esmalte o no son tan opacas como para darme el efecto que tengo. ¿Estamos viendo ahí? Bien, tengo un problema. Y es este. Entonces, vamos a jugarlo ahí. Entonces, amigos y amigas, este halo lo hacemos con una mezcla de tintes. Entonces, vámonos al otro diagrama. ¿Listo? Vámonos al otro diagrama. ¿Listo? Entonces, para el halo que se hace en el ángulo vestíbulo incisal, aquí, ahí se hace, ¿cierto? Esta es la carita palatina. Este es el halo que viene siendo acá. Vamos a pintarlo con color naranja. Este halo, este halo, este halo, este halo, que tiene que ser este mismo. Lo vamos a hacer ambos, porque es el mismo, con dos tintes, que es el tinte blanco, blanco y ocre. Listo, blanco y ocre. Obviamente será white y ocre. Listo, con estos dos mezclados, hacemos una mezcla. Vamos a pasar un PDF de esto a los que se inscriban al 21, por supuesto. Con este hacemos un color que vamos a llamarlo un color crema o cream, ¿cierto? Entonces, con blanco y ocre vamos a pintar el halo. Amigos, como esto queda opaco y luminoso, ¿se acuerdan que lo habíamos hecho todo este núcleo dentinal y los mamelones lo habíamos hecho con dentina 1 de Empress, o de Z350XT, o de FGM, una buena dentina? No recomiendo la de Palfique, soy enamorado de la resina Palfique, pero no cuando tengo que reconstruir defectos tan grandes. ¿Listo? Entonces, ¿dónde creen ustedes que voy a utilizar también esto? ¿Dónde creen ustedes que voy a utilizar? Con blanco y ocre me da una masa cromática, perdón, una flow cromática, una resina fluida cromática saturada, pero muy opaca, porque el tinte blanco es muy opaco. Entonces, claro, ese mismo lo voy a utilizar como chispita en el extremo más coronal del mamelón, que es donde yo quiero dar ese efecto lumínico. Lo voy a pasar otra vez a la computadora. Es decir, que con ese lo que hago es pintar este extremo del mameloncito que ven ustedes ahí. Con ese yo voy a pintar este también. Si ven que ahí en la fotografía se ve más luminoso, me voy a cambiar. Espérenme un segundo, me cambio de foto a las que estábamos viendo ahorita, que es mucho más interesante. Voy a hacer también con el mismo que pinto el halo. Voy a pintar también
estas zonas de los mamelones unas pequeñas chispitas para que se vean mucho más llamativas. ¿Listo? Muy, pero muy bien. Entonces, con este crema vamos a hacer, con esta mezcla de blanco y ocre, vamos a hacer el crema con el que vamos a pintar el halo, pero además también con el que vamos a pintar el extremo coronal de los mamelones, como ya se los voy a mostrar en la práctica. Ahorita a las 11:30 de la noche, no mentiras ya, con este también, mira, queda maravilloso y se integra súper bien con el A1. ¿Listo? Muy bien, muy bien. Espero que se vaya entendiendo. Voy a terminar ya, nos vamos a la práctica final, ya casi, un poquito. Tengo mucho más tema, puedo hablar de esto toda la noche, pero se acaba el tiempo, yo sé que ustedes tienen que ir a dormir y yo también. Entonces, sí, claro, todo esto se complementa el 21. El 21 vamos a hacer la preparación de los tintes, todo, así que espero que nos acompañen, amigos, por favor, acompáñenos, va a estar lindo. Ok, entonces, fíjate acá. Dejé el espacio y coloqué, ¿se acuerdan? Resina Transflow de Tetric N2, me encanta, o resina color T, y le voy a dar unos toques de azul para que tenga una dinámica azul acá, ¿cierto? Acá. Recuerden que la opalescencia es un fenómeno de descomposición de la luz que se da en el borde incisal, porque como tengo mucho esmalte en el borde incisal y poca dentina, la luz pasa y al pasar a través de los cristales de hidroxiapatita se descompone en colores iridiscentes, azul, ocre, violeta, ¿cierto? En diferentes colores. La luz reflejada se ve azul y la luz transmitida se va más hacia las longitudes de onda más largas, ocres, rojizos, amarillos. Entonces por eso colocamos stain azul aquí para darle, si nuestra resina no tiene opalescencia natural, nosotros le damos profundidad y le damos una simulación de opalescencia con el color blue. Entonces, con tinte azul, blue, todos los stains que nosotros usamos son principalmente de Ivoclar y de Shofu, ¿vale? Los de Shofu buenísimos. Entonces, blue. ¿Y dónde vamos a poner el blue? En los ángulos, en el lateral y en el canino se ponen diferente, por supuesto. Lo vamos a ver el 21, amigos. Acompáñenos el 21. Mira, blue, aquí. Entonces, el blue va aquí y aquí. Y en la zona media puedes romper para que no se vea toda una banda de azul, como nos enseñó Marjorie hace poco, para que no se vea solo todo azul. Entonces le pones una banda que puede ser que rompa un poquito de ocre. En este caso, puedo hacerlo con un poquito de ocre también. Ocre. Ocre. Puedo hacerlo con ocre o puedo hacerlo con violeta o color V de Shofu, de Light Art de Shofu, que está muy bueno también. Puedes colocar también en esa misma zona, a cambio de ocre, puedes colocar un poquitico de violeta, ¿vale? Para tener un borde incisal bien caracterizado. Miremos esto cómo se ve en la práctica. Entonces, más o menos, así sería como la estratificación básica para tener una dinámica del borde incisal. Núcleo dentinal y lóbulos con A1, extremos de los mamelones con una mezcla de ocre y blanco, borde incisal con la misma mezcla de crema de ocre y blanco, y la banda translúcida la puedes maquillar un poquito con stains azules o con stain violeta y ocre. Estas combinaciones están muy buenas. Solamente un recomendado, amigos, es que colocas un stain, colocas un tinte, polimerizas, colocas el otro, polimerizas para que no se vayan a mezclar. Y los que son ocre y blanco se mezclan antes de ponerlo. Listo, no es que se mezclen ahí poniéndolo, sino que los mezclas en un resinerito y luego los llevas al sitio que quieres, que más o menos este sería el diagrama. ¿Dónde estoy? ¿Estoy aquí o estoy aquí? Listo, ¿ok? Entonces, miremos cómo se vería esto más o menos en práctica con un este es un regalito que les tenemos, se los vamos a pasar. Este es un regalito que nosotros les tenemos y que les vamos a pasar, perdón, yo se los muestro aquí, que muchos chicos que vinieron al Congreso de Extravaganza lo tienen ya, pero les voy a pasar el archivo para que ustedes mismos lo hagan. A los que estén en el 21 con nosotros les vamos a pasar este archivo, también el del lateral, el de canino, los de 6 dientes anteriores, que es un diente que ya tiene el núcleo dentinal y los mamelones hechos y es un excelente ejercicio de práctica para aprender a manejar tintes.
Entonces, este archivo ustedes lo ponen en su impresora o le dicen al laboratorio que se los imprima en una resina beige y les queda un dummy muy lindo para practicar tintes. Cuando no estás acostumbrado a los tintes, es bueno practicar en estos dumicitos porque se tienen que poner de forma muy sutil. Entonces aquí ya está el núcleo dentinal con los 3 lóbulos hechos. Vamos en el extremo de cada uno de los mamelones a colocar la mezcla de ocre y blanco, o sea, la mezcla de crema. Entonces ya hacemos la mezcla, la cual pues especificaremos cuáles son las proporciones exactas en el curso completo. Y luego sobre eso, fíjense que este es un detalle interesante que no había hablado, que luego esto lo cubro con la resina Flow Trans de Tetric N2 para que me quede más profundo, para que quede allá detrás, que quede detrás del translúcidos, como que son unos mamelones mucho más profundos. Vamos a completar el trans en este paso y se alcanza a ver algo. Antes de polimerizar, no hablé mucho de contramamelones aquí, por favor déjenmelo para el otro tema porque ya se me está acabando el tiempo y no he comido. Entonces fíjense cómo hacemos un pequeño contramamelón o un detalle, ese sí fue con tinte blanco, que son caracterizaciones esas. Y fíjense qué simpático, lo vimos en el Congreso de Extravaganza, como lo hacía nuestro amigo Jonas, que vuelve este año, cómo dispersamos el stain blanco antes de polimerizar el trans para que se mezcle y dé como una estela un poco más natural. Bien, es una caracterización que tiene que ser muy sutil. Amigos, estos archivos de dientes ya con los mamelones hechos para que sean solo para maquillar, se los regalamos. No se vayan a perder el curso del 21 que está bueno. También vamos a entregar de canino, de lateral, son muy lindos. Le piden a su laboratorio que se los imprima ya. Mira cómo colocamos violeta para que quede solamente el translúcido en los surcos de desarrollo de la dentina, un poquito, darle un poquito más de profundidad, pero que no sea la misma profundidad que tiene el extremo. Mira cómo se empieza a ver esa dinámica de colores ahí, pero siempre tiene que ser muy sutil. Van a ver el resultado final que va a ser muy sutil, no se va a ver como muy policromático, sino que se va a ver muy bien integrado, una dinámica natural en el borde incisal. Bien. Vamos a hacer un poquito más de mamelones, llamo yo esto, porque los grandes que teníamos al principio los llamamos lóbulos. Y estas rayitas que parece que salieran de esos lóbulos hacia el borde incisal son las que nosotros llamamos mamelones. Vamos a regalarle un poquito de valor al plano medio con un stain, como haciendo unas pequeñas estrías de desarrollo de la dentina y vamos a hacer el halo y fíjense que el halo es con esta misma mezcla crema que utilizamos en el primer agregado que ya saben que se hace con ocre y blanco para que sea un halo muy natural. Solamente hacemos halo blanco cuando son pacientes que pidieron color super bleach, pero para casos naturales como el que estamos viendo hoy, no. Polimerizamos ese halo y venimos con la capa final. Fíjate que la capa final empieza en la máxima convexidad cervical y va, siempre la voy a llevar a cortarla en el halo. Si ves, siempre la corto ahí para que no me vaya a quedar muy vestibular. Amigos, por supuesto que en el curso del 21 vamos a mostrar cómo se utilizan las tiras de Millar. Aquí estoy haciendo un dientecito en la mano, pero en los cursos del 21 vamos a ver cómo paso la tira de Millar para construir ese contorno proximal del cual quería hablar hoy, porque recuerden, el contorno proximal es un área de volumen. Vamos a dar un reel esta semana respecto de eso que está muy bonito, échenle una mirada, de cómo todo el contorno proximal es un lóbulo, es un área de volumen que hace o que define la anatomía de nuestro diente. Listo, mira, ahí quedó el modelado, ahí no está pulido todavía. Y vamos a empezar con la fase de pulido, que es la que más tiempo nos toma. Polimerizamos y vamos a marcar el sitio donde se termina la cara libre y donde comienza el contorno proximal. Y ese sitio se llama la línea de luz o la línea de transición o los ángulos línea, que son los que nos diferencian la cara libre del contorno proximal. Vamos a pulir esa cara vestibular siempre plana. Recuerden que la cara vestibular es plana más no lisa, pero sí plana en esencia. La pulimos con discos o la pulimos con gomas de prepulido. Mantenemos esa superficie plana, plana, plana. Y luego vamos a pulir los contornos proximales con gomas de prepulido. En este caso estamos utilizando el sistema natural de Jiffy, que es los espirales de Jiffy, maravillosos. Y tengo que dar una cuña. Los consiguen con mis amigos de Casa Dental Gabriel Velázquez. Casa Dental Gabriel Velázquez están en Cali y les recomiendo el sistema de pulido de Ultradent Jiffy natural de 2 pasos. La goma verde es la de prepulido, que es la que estamos utilizando para este diente, y luego la goma gris, que es la de brillo.
Bien, con esto me gusta hacer la parte de la anatomía primaria. Si modelaste bien, no vas a tener que utilizar muchas más cosas. Ahora recuerden, amigos, que los lóbulos están divididos por surcos de desarrollo y esos surcos de desarrollo están enmarcados por unos surcos que se llaman surcos vestibulares. En este caso estamos utilizando esta gomita amarilla que se llama Pathfinder para hacer esos surcos más profundos o surcos accesorios. Nosotros los llamamos surcos vestibulares. Y recuerden que la anatomía vestibular de los dientes anteriores tiene un patrón de textura vertical desde mesial hacia distal. Esto los hacemos con esta green tip, con esta punta verde del sistema vertical que nos hace, digamos que nos da una textura homogénea, nos da, miren, una superficie texturizada, pero no me rompe los surcos de desarrollo principales. Listo, miren cómo la pasamos en sentido vertical, de mesial a distal, para que me quede una superficie ondulada. Miren que no, si yo no dispongo la luz para que esa textura se note, tú no la ves. Esa textura está ahí, pero no se ve. Solamente se ve cuando dispones la luz desde un lado, así como está ahí, miren que la luz llega de lado. No es que sean unas rayas que se noten profundas, sino que generan zonas de brillo, áreas de sombra, que hace que cuando nuestro paciente hable tenga un comportamiento que no sea muy plástico. Con esta, nosotros la llamamos en el kit de vertical time wheel o rueda del tiempo. Con la rueda del tiempo hacemos unas texturas horizontales sutiles, aleatorias en este caso, no somos muy precisos, simplemente es lo mismo, es una textura que rompe con el patrón vertical para que no se vea algo que se construyó por la mano del hombre, sino tratar de hacerlo de la forma más orgánica posible y por supuesto con sentido, ¿no? Con un sentido natural. Bien, podemos hacer unas líneas extras finales con la goma de prepulido de Jiffy. Mira, estas líneas son igual al patrón vertical y mira el patrón horizontal que hacemos así incisal. No van a quedar tan gruesas como las que hicimos en cervical con esas gomas de Jiffy. Haces una microanatomía horizontal, bellísima. Se puede ver la diferencia en las ranuras más gruesas, en esos lóbulos cervicales. Se ve más grueso y fíjate que se ve una microanatomía más así incisal que la hicimos con la goma verde de Jiffy de Natural, que la hacemos simplemente moviéndola en sentido horizontal de mesial a distal. Bien. Luego brillo final con el espiral gris. Luego la felpa. Voy a quedarles debiendo las gomas de brillo, perdón, las pastas de brillo. No estoy seguro si tengamos el tiempo para mostrarlas bien. Siempre, siempre, amigos, el borde incisal por palatino a 45 grados. Aquí va quedando entonces, doctores, una anatomía muy sutil. Mira el dientecito, mira lo que lindo con esa plataforma. Para quienes no lo tengan, vamos a regalar ese archivo para que hagan ese ejercicio de los stains con algunos de los tips que se llevan esta noche. Espero, amigos, no subestimen la matriz palatina, no subestimen el hecho de tener la mesa bien organizada desde la mañana antes de que llegue el paciente, porque esos detalles son los que llevan a que el flujo funcione bien. Si te entorpeces desde esa parte más básica, va a ser complicado. Yo sé que aquí hay muchos chicos que me están escuchando que ya son expertos, pero siempre le hablo a las personas que están comenzando, porque estos detalles, no subestimar la cara palatina, porque uno ve una matriz palatina y parece que es muy fácil. No, mira, esos detalles de que quede a ras con la cara libre, esos detalles de tener ahí el bisturí a la mano, las tijeras a la mano, los pulidores ya listos, las gomas de Pitex son muy importantes. ¿Ya me cambió? Listo. Entonces, los queremos mucho. El 21 vamos a tener un curso hermoso, muchísimo más detallado. Espero haberles regalado algunos detalles de su utilidad ahora. Y pues, sin más que decir, quédense en el grupito que les vamos a mandar unos artículos. Por ejemplo, tengo un artículo de cómo usar la tira de Millar traccionada, muy, muy bacana. Vamos a mandar artículos
Vamos a mandar guías, algunas guías ahí que van a estar muy buenas. La guía de aislamiento relativo va a estar muy bonita. Vamos a mandar otros más completos el 21. Estamos haciendo un atlas de morfología, un resumen del atlas de morfología con unas diapositivas para los que me están escuchando y son profesores o algo. Tenemos unas diapositivas muy lindas que les van a gustar. Entonces, si nos quieren acompañar ese día, está muy bien. Es un curso que igual empieza desde lo básico, pero esta introducción yo la voy a dejar pregrabada para no repetir lo mismo ese día. Porque hay mucha otra gente que se va a inscribir, esa gente va a poder verlo. Mira, aquí tenemos un gato. Gato de Omi. Este gato no lo ve nadie que viene a los cursos, porque este gato en los cursos se va para guardería, pero vive aquí en esta casa. Se llama Teo 141. Teo 141, ahí se los dejo. Es un gato muy amigable. Bien, entonces, amigos, nos vemos en la próxima. Nos vemos el 21 de enero a las 4 de la tarde para seguir conversando. Por el grupo vamos a estar mandando unas cosas bien interesantes, les van a gustar. Denme hasta mañana porque ya me quiero ir a comer y a dormir. Los quiero mucho. Picos pues. Chao, chao.